Lore, Facu, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Es un honor realmente tenerlos. Está bueno que hayan venido porque se celebró hace muy poco la quinta edición de las Fiestas de las Sierras y fue un boom nuevamente. ¿Eso es lo que los trae acá a la localidad? ¿Solamente eso o hay algo más? No, lógicamente, primero déjame corregirte, es la Fiesta de las Sierras del Sur. La Fiesta de las Sierras del Sur. Sí, claramente le pusimos ese nombre en razón de que en la ciudad de Tandil, en provincia de Buenos Aires, ya se celebraba la Fiesta de las Sierras. Entonces nosotros, para tener nuestra identidad, le agregamos la Fiesta de las Sierras del Sur. Es un combo, por lo cual retornamos a la localidad, ya que tenemos a nuestros padres viviendo y residiendo acá. Así que también vinimos por nuestras familias. Y bueno, ya que está, aprovechábamos a visitar a nuestros amigos, que muchos hemos hecho en este corto tiempo, en 8 años que estuvimos en Sierra Grande. Así que, bueno. Corto tiempo, pero han marcado un escenario diferente acá en la localidad y han dejado huellas, muchas huellas. Estos vínculos que ustedes han creado a través de las danzas, hoy, la mirada que tienen hoy, ¿qué les parece? ¿Han crecido? ¿Han evolucionado? ¿Se sienten cómodos? ¿Extrañan? Sí, han crecido muchísimo. Extrañarlo, lo extrañamos siempre porque son nuestros amigos, casi familia. Así que sí, siempre están en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y además, bueno, también hemos tenido contacto por medio de llamadas, de mensajes, de videollamadas. Sí. ¿Puede estar? ¿Costó? No, porque Nos fuimos a fines de abril. El 28 de abril, el 29 salimos de acá. Hace poquito tiempo. Pero bueno, ya veníamos haciendo como un destete, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. No, solo Lucas. Y bueno, después Oscar Aguilar en la presidencia de la Asociación Civil. Pero bueno, lo que es Lucas, sobre todo, para manejar tanta cantidad de gente, a tan corta edad, un profe tan joven, primero destinamos todo un año a dirigir únicamente. Nosotros no estábamos frente a alumnos. Entonces fue todo un año de acompañamiento situado, porque bueno, iba Facu a los ensayos, entonces de todo lo que nosotros podíamos observar, a veces iba yo o a veces íbamos juntos, porque además obviamente que se extrañaba de estar dando clases. Digamos que fue todo como una estrategia también para que el corte no sea tan abrupto, porque ya nos había pasado en una oportunidad. En realidad no fue por responsabilidad nuestra, sino por una cuestión de trabajos, que el traslado de Facu de Conesa para Sierra Grande salió en una fecha inesperada y no nos dio tiempo a preparar a alguien. Entonces, cuando son todos compañeros, después cuesta reconocer el liderazgo en ese compañero, ¿no? ¡Qué increíble! ¿De qué número estamos hablando? ¿Cuántos chicos son en total? Lo que te estoy hablando es, en ese entonces, en general con esa, dejamos 70 alumnos. Aves de Libertad, después de Aves de Libertad, 70 alumnos. Allí es donde no tuvimos el tiempo de preparar a alguien como para que el resto de los bailarines pueda reconocer a esa persona como autoridad, ¿no? Que pueda legitimar esa autoridad, ese liderazgo. Y ya estando acá, también nos fuimos, eran 70 familias también cuando nos fuimos, pero bueno, ya era, digamos que el corte no era tan abrupto porque estuvimos acompañándolo a Lucas, o sea que él estuvo durante todo un año al frente de las clases y nosotros conduciendo, dirigiendo, solamente eso. Entonces, si había que hacer una puesta en escena de algún cuadro argumental, bueno, Lucas se encargaba de lo que era el vestuario en forma conjunta conmigo y todo lo que era coreografía lo iba trabajando con Facundo en las clases, es decir, como que fuimos mechando también un poquito de cada cosa para formarlo, ¿no? En el poco tiempo que teníamos, porque, a ver, convengamos de que nunca dejamos de aprender. Entonces era muy poquito el tiempo para darle todo el máximo que nosotros teníamos, para dejarlo lo más formado posible.
y lógicamente que ahora él, dentro de lo que es la familia de Somos Danza, que es una creación de Facu y mía, es un ballet que empezó. Sí, eso es importante que se lo cuentes a la gente. Bueno, yo siempre pensé que eran de acá y ustedes vienen en realidad de Conesa, ¿venís? En realidad nosotros... El primer grupo de baile, ¿dónde lo iniciaron? Vamos a empezar de antes. Claro, de la historia, vamos a empezar sí, de la cero. historia. Bueno, nosotros, yo nací en Entre Ríos, en Concordia, y a muy temprana edad nos vinimos a vivir junto con mi familia, nos vinimos a vivir a Sierra Grande. En el año, ya estaba bailando cuando era adolescente, estudiando el profesorado, y en el año 95, hace 30 años, nos conocimos con Lore, Por el folclore. porque, bueno, teníamos relación ahí con el barrio y bueno, conocimos, nos hicimos novios. Y yo tenía 17 años, Lore 14. Éramos muy así que pequeños. en ese mismo año empecé a dar clases en Balcheta. Nos conecta la danza. Iban a hacer un viaje y justamente Alexis, mi hermano más chico, viajaba juntamente con Facu, porque se iban a Puerto Madryn, no recuerdo. Bueno, y Alexis había olvidado un poncho. Entonces yo salí corriendo hasta mi casa para buscar el poncho y cuando subo al colectivo, claro, había tanta cantidad de gente que no lo encontraba y de repente en el medio del pasillo veo que se extiende una mano. Entonces miro esa mano y voy levantando la mirada como temerosa y al mismo tiempo con ganas de mirar, porque ya me esperaba quién era el dueño de esa mano, porque, a ver, pasaba siempre por el frente de la casa de mi mamá, porque cerquita vivía la profe. Entonces, claro, era compañero de danza de Alexis y yo suspiraba, o sea, lo veía pasar y suspiraba. Y él también me hacía poner nerviosa porque sabía la hora en la que yo salía de la escuela. 14. Esto, claro, o sea, fue un cortejo muy silencioso, fue algo como de suspiros silenciosos tras bambalinas, hasta que, bueno, apareció esa mano y ahí fue la primera vez que nos conectamos con la mirada. Nos conectamos con la mirada y con esa sonrisa y no, te juro que hasta el día de hoy no me la borro. Fue muy impactante y bueno, y ya quería salir corriendo del colectivo porque, uy, lo vi. Fue una cosa muy, muy tierna, muy... Sí. Bueno. ¿Y vos para ese entonces no bailaba tu hermano? En realidad tenía conocimientos porque por la escuela, ¿no? Por los actos, siempre participé en muchos actos, sobre todo en representaciones teatrales. Nunca tuve vergüenza y bueno, con esto de la danza tenía siempre compañeritas y de hecho la hija de un profesor, que era el profesor justamente de Facu cuando éramos muy niños, la hija de él era compañera mía. Entonces en los recreos, en vez de jugar a la matanza o algo, por allí cuando ella me enseñaba algunos pasos de danza y bueno, Alexis cuando empezó también el profesorado me iba pasando y yo miraba y aprendía los zapateos, coreografías y demás. Pero hasta ese momento que viste esa mano y esa mirada fue lo que te arrastró, digamos que de alguna manera te arrastró a la danza, a definirte y decir, yo quiero... Y sí, fue con el tiempo en realidad. Yo empecé a bailar de los 14 a los 16 años recién. Yo sabía bailar y bueno, era como que no le temía el escenario, no le temía a mi memoria y a mi capacidad motriz tampoco, pero bueno. Ya que, viste que hoy hay mucho también, mucho contexto con eso. Escucho muchos chicos que tienen miedo de arrancar, tienen miedo a bailar al frente de la gente o exponerse y que les gusta la danza, pero ese miedo por ahí no los deja y le pasa a los adultos. De hecho yo quise empezar y la verdad que... A veces... Mira, verlo a Lucas bailar ya era un montón para mí. Es muy profesional Lucas bailando. Yo sé que obviamente hay un estudio, hay una preparación, pero es complicado porque bailan muy, muy bien. Tienen un estilo tan particular cuando se paran frente al escenario que vos no sabés si vas a llegar a eso, a ese nivel, ¿no? ¿Te acordás de tu primer ensayo, de tu primer grupo, ese primer día? Me acuerdo de mi primer ensayo que fue en mi habitación, porque mamá hasta el día de hoy vive en el 9 de julio y yo me crié ahí. Yo soy nativa de Sierra Grande, nacida acá.
A partir de los 6 años empezamos a vivir ahí porque antes vivíamos en la villa. Bueno, y mi mamá en el departamento donde vivía tenía una habitación con doble puerta. Y como yo ya estaba creciendo, ya no podía compartir habitación con mis hermanos. Entonces dividió la habitación. Y en eso que estaba dividiendo y haciendo la pared, lógicamente era una obra en construcción. Y podíamos rayar el piso, porque estaba todo rayado justamente. Entonces podíamos bailar y girar y zapatear, que no había problema por el piso. Y empezamos a ensayar ahí, entre medio de bolsas de cemento, entre medio de un placar viejo, de peluches embolsados. Ahí fue nuestro primer ensayo, porque Facu me decía, voy a bailar solo porque tengo ganas de bailar, porque. ¿No querés bailar conmigo? No, le decía yo, ni loca. No, yo no quería saber nada con el folclore. Yo estaba más para el matiné, para el punchi punchi en esa época. Estamos hablando de la década del 90. Si bien yo sabía el folclore, pero bueno, tenía como esta resistencia que hoy por hoy también la vemos reflejada en nuestros jóvenes, ¿no? Que está de moda un estilo musical y lo otro es como vergonzoso, o como groncho, como, bueno. Entonces, o directamente ni siquiera existe en la memoria o en el repertorio de esa persona. Existe lo que está de moda, nada más. Y bueno, le dije que no, y después lo vi, que estaba armando una coreografía, y ya me imaginé yo en esa coreografía, entonces dije, bueno, te acompaño. ¿Te acordás cuál era la canción? El bailarín de los montes por Peteco. Peteco Carabajal, y un tema de Soledad, si de cantar se trata, ¿no era? Pero bailamos para cantar He nacido también de Abel Pintos. Y un tema de Soledad también bailamos. No recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno. Y un sitio en la luz. Un sitio en la luz del grupo Hacha, que ya no existe. Pero en ese entonces era un boom, un tremendo boom. Y cuando se bueno, encontraron en el escenario... Lo que pasa es que nosotros, no sé, siempre flashamos. Nunca nos gustó lo tradicional. O sea, nos encanta lo tradicional. Pero siempre le buscamos una media vuelta de rosca más. Entonces empezamos a hacer todo estilizado, con levantadas, que para esa época, para los tradicionalistas, estaba mal visto. Que nosotros, yo me acuerdo que a Lorel, en ese tiempo, hace 30 años, un poquito menos, la levantaban los hombros, hacíamos unos trucos. Yo pesaba 45 kilos, imagínate. Che, ¿tenemos registro de eso? ¿Hay registro de eso? No teníamos la tecnología que existe ahora, no. Algún videocassette debe andar dando vueltas. Seguramente que Tauro Filmaciones algo a lo mejor tenga, no sé. ¿Y recordás ese primer baile con él? Sí. No recuerdo la coreografía completa, pero recuerdo la primera presentación y recuerdo partes de la coreografía, sí, la recuerdo. Y fue todo un boom y fue causó tanto impacto que bueno, y de hecho nuestros amigos en la danza, porque claro, Facu ya tenía su carrera de bailarín, entonces tenía amistades dentro de lo que es el ámbito dancístico. Y por ende esas amistades también pasaron a mí y decían, Lore, ¿cuándo estudiaste clásico? O sea, lo mío era todo innato de ver, de trabajar y de ver si quedaba bonito o no quedaba bonito, si lo sentía cómodo o cómo lo podía manejar. Y más allá de lo bonito o no bonito, también si encajaba con las tensiones y distensiones musicales de lo que queríamos representar también, ¿no? De lo que queríamos transmitir. Entonces, ya desde empezar a hacer una pareja de danza estilizada y empezamos como a transmitir un mensaje, ¿no? Esto de como éramos pareja y éramos chicos todavía, trabajábamos mucho la cuestión del amor y del desamor. Y también como para romper un poco el tema del patriarcado, ¿no? Sin saberlo, porque en esa época todavía no se escuchaban estas palabras, ¿no? Estaba como todo muy arraigado, pero bueno, es como que de a poquito se fueron rompiendo ciertas estructuras en nuestras presentaciones, sobre todo en la música que elegíamos. Pero eso se nota hasta el día de hoy, que rompen estructuras y que son creativos y lo que transmiten nace desde el alma y del corazón. Uno se emociona con cada cuadro que ve en cada presentación, es impresionante, quedás atrapada, ¿viste? Es como no es folclore solamente, hay algo más, hay un mensaje y se nota que está el mensaje también. Y para llegar a ese punto, ¿qué es lo que trabajan? ¿Qué es lo que se permiten a la hora de crear, a la hora de querer transmitir algo? Nosotros siempre consideramos y siempre transmitimos a nuestros alumnos que el escenario es un lugar sagrado.
Entonces, no es cuestión de bailar por bailar, porque bailar queda bonito y girar y revolear la pollera, o hacer tal o cual zapateo y levantar una pierna, queda lindo al espectáculo, pero siempre les decimos que el escenario es sagrado y hay que respetarlo. Por ende, al público se respeta. Y el respeto para nosotros quiere decir que vos dejes algo sobre el escenario. Entonces, si vas a hablar de una samba romántica de amor, tiene que ser sentida y que esa pareja que esté bailando enamore al público. Si vas a contar un cuadro argumental, como nosotros nos dedicamos hace mucho tiempo a los cuadros argumentales, que es contar una historia, ya sea una leyenda o una historia que haya pasado de verdad, siempre transmitimos eso, la enseñanza, y que quede el mensaje desde el escenario hacia el público. Lógicamente es trabajo de meses, muchos meses. Primero se nos tiene que ocurrir o nos tiene que gustar una parte de la historia que nos atraviese. Que nos gusta toda la historia, en realidad. Sí, la historia, consideramos que nuestra historia argentina es fascinante por donde la mires. Y bueno, nosotros siempre agarramos un pedacito, un periodo, hacemos un acotamiento, sí. Y mediante la música y la danza, bueno, transmitimos eso, siempre siendo neutral. Porque, por ejemplo, el último cuadro que presentaron en la fiesta de las Sierras del Sur es un cuadro que se llama Argentina, Amor y Lucha en los 70. Es un cuadro que hicimos hace muchos años con Lore. Y bueno, refleja un poco lo que fue la turbulencia de los años 70. Entre la ida de Perón, el nacimiento del movimiento Montoneros, la muerte de Perón, la AAA, y bueno, todo lo que conllevó al desastre que hubo en ese tiempo en cuanto a terrorismo, bueno, revolución, muerte inestabilidad por parte del Estado. Entonces, la historia clara que nosotros les contamos es una historia neutral. O sea, no hay un posicionamiento en las historias que nosotros contamos en la elaboración de los cuadros de danza. Si bien nosotros tenemos nuestras propias ideologías con respecto a las diferentes dimensiones, y no es una ideología en conjunta, porque muchas veces también nosotros disentimos entre nosotros mismos con respecto a qué mirada le vamos a dar a tal o cual obra de arte, ¿no? Porque para nosotros son nuestras obras de arte. Y justamente también muchas veces decimos, bueno, no hay que dejar también las cuestiones de forma tan explícita, ¿no? Sino que hay que también saber interpretar la simbología. Suponte, vos escuchás una canción y esa canción quizás no te dice específicamente que está hablando de algo concreto, ¿no? Y te deja imaginar y te deja adaptarlo a tu vida también. Sí. Esa canción, bueno, entonces la interpretación del espectador es subjetiva y ahí entra en juego también las vivencias de ese espectador, ¿no? Porque hay personas, o sea, el público es de variada edad. Tenemos niños, jóvenes y demás. Esos jóvenes quizás están viendo esa parte de la historia por primera vez. Y ya ahí ellos pueden adoptar un posicionamiento de acuerdo a lo que están viendo. Pero eso es cuestión del espectador. Nosotros no estamos diciéndole, vos tenés que venir y pararte acá. Pero qué maravillosa manera de mostrar también un poco la cultura que tenemos. Es hermoso. Es que justamente, porque no es solo eso. O sea, para nosotros siempre el tema del folclore y de la danza folclórica, como decía Facu, más allá de lo creativo, porque también podemos bailar tradicional con toda la gracia, cadencia y elegancia que se merece una danza tradicional, porque son bellísimas, sobre todo cuando te pones los atuendos de época, son muy pero muy lindos. Pero bueno, también está la otra parte de a ver qué podemos hacer con esta danza y qué mensaje podemos transmitir, cómo podemos utilizar la danza para educar. Y ya desde el vamos nos educamos nosotros, porque nosotros tenemos que estar bien sólidos y muy bien preparados para poder transmitir una idea y que no suceda esto, ¿no? De que se nos hagan lagunas en la misma creación del cuadro. O sea, para cualquier pregunta que nos puedan hacer de algún cuadro, nosotros entendemos que tenemos que estar bien informados y bien preparados. Y lógicamente consultando libros de autor.
nada de TikTok ni nada por el estilo. Nosotros compramos libros para crear los cuadros. A ver, no es que compramos los libros para crear los cuadros. Nosotros viajamos, escuchamos un tema que suena en la tarjeta de memoria o en el USB o en Spotify ahora. Oh, qué bueno que está ese tema para hacer un cuadro. Y ahí ya, pim, pum, pan. Y bueno, surge así. Y quizás también andamos de viaje, pumba, feria del libro. Encontramos un libro, mirá qué interesante la historia de estos dos personajes. A ver, siempre libros de historia, siempre libros ligados a la danza, al surgimiento de la danza, del tango, de las danzas afro. Bueno, y así han surgido muchos de los cuadros y después empezamos a ahondar y ya empezamos a ver documentales, porque lógicamente las nuevas tecnologías están para acompañar el aprendizaje. Y nosotros lo utilizamos como insumo y bueno, ya después con el tema de la creación y la búsqueda de la música también, no es una música elegida al azar, no son movimientos elegidos al azar. No, se nota igual que hay un trabajo hay ahí toda previo. una simbología, ¿no? Esa simbología que tiene que ser interpretada y que tiene que ser, a veces hay mucha connotación, que generalmente la mayoría de los cuadros son muy connotativos, ¿no? Y hay otros que son más denotativos, o sea que están como muy literales, pero nosotros somos medios rebuscados y nos gusta hacer pensar a la gente. Entonces, bueno, buscamos siempre la connotación, a ver, si aparece este símbolo, ¿qué me quiere decir? Y bueno, tenés todas estas posibilidades, ¿no? Como lo que hablábamos recién de la canción, vos le vas a dar tu interpretación a esa canción, Andy le va a dar la interpretación que a él le merezca y seguramente que Leo también, o Leo no le va a dar bolilla, o sea, puede no atravesarlo la canción, porque eso también es probable que suceda y está bien. ¿Y cómo? Porque estamos hablando de un grupo variado de personas con diferentes vivencias, con diferentes personalidades. Una vez que ya tienen ese estudio hecho y que lo tienen que volcar al grupo para que lo transmita, lo baile, lo dance, ¿qué es lo más difícil para que se logre ese objetivo que ustedes buscan, que es justamente emocionar o que Primero se sienta la nosotros identidad? armamos, generalmente nuestros cuadros duran 10 minutos. Por una cuestión de que al haber atravesado tanto tiempo, la experiencia nos ha dictado de que sobre escena 10 minutos son los los justos Ideal. para que el público te atienda, te entienda. Ya si te pasás de 10 minutos es como que el público ya empieza a buscar otra cosa para hacer. Exactamente. Han estudiado hasta el público en estos años. Sí, Siempre. nosotros siempre Qué hermoso. uno de los dos se queda en el público mirando y los cuadros van mutando, ¿eh? No es que lo presentamos y así queda. Ah, toda la hacen vida. eso, han hecho eso durante estos años también de que uno Sí. quedar en el Siempre, público para siempre. observar. Sí. Mirá qué Nosotros maravilloso. tenemos una vida de bailarines muy escasa, porque nos dedicamos a la enseñanza desde muy jóvenes. Entonces siempre uno estaba con el sonidista y con el iluminador, todo lo que es la parte técnica, y el otro era observar el público y observar el cuadro desde el público, como espectador. Entonces, si bien el otro está en la cabina de sonido también, que va diciendo, bueno, en este momento hay una escena así, así, entonces necesito una luz de tal color, ¿no? Porque también tiene que ver con la puesta en escena, todo el mensaje. Humo. El efecto de humo, el efecto de flash, o sea, los silencios. Ahí hablamos de una producción también. ¿Tuvieron que aprender? ¿También lo visualizaban o era producción de ustedes también? Sí, todo producimos Todo eso también nosotros, era producción de ustedes. todo lo que Ya tiene que ver con vestuario, maquillaje. Desde pensar el motivo del cuadro argumental, la edición de la música, que nos tomaba noches y noches sin ¿Cómo dormir. es una producción de ustedes? Que de repente vos llegas con una idea, ella leyó un libro, te contó la historia del libro, se ponen a Generalmente estudiar nacen en los viajes. en los viajes. En los viajes Sí. generalmente nacen. Con un mate y Sí. te levantás y de repente Escuchamos te ese tema. En ruta, surge en ruta, escuchando música o leyendo un libro en los viajes. No, nuestro momento de inspiración es en los viajes. Y hemos viajado mucho, gracias a Dios, y bueno, y ahí han surgido un montón de ideas. Y también de algunas excursiones, porque por ejemplo, en una oportunidad fuimos a Cataratas y a la vuelta pasamos por las ruinas de San Ignacio. Y quien nos guió en ese momento fue un guía docente bilingüe, descendencia guaraní, o sea, no descendencia guaraní, él era un guaraní, ¿no? Él pertenecía al pueblo originario. Entonces, al hablar de sus ancestros
en la época colonial, en todas esas ruinas, en la época de los jesuitas, donde los instrumentos y la música de los jesuitas interactuó con la música de nuestros pueblos originarios, de allí nace nuestro folclore. Bueno, entonces, este hombre nos hablaba con una pertenencia y con un sentimiento que te hacía que vos te remontes a aquella época. Justamente. Y hasta el punto de hacerte emocionar también, ¿no? Y de hacerte poner la piel de gallina cuando comentaba las atrocidades que se vivían en aquella época también, ¿no? Con los niños, las niñas también. Bueno, entonces, parte de todas esas cosas también nosotros las hemos tomado, de decir qué importante que es la actitud de tal persona, como que todo, fuimos esponja y todo lo que nosotros consideramos positivo, tratamos de incorporarlo también a lo nuestro. Y como te decía Facu, una vez que editamos toda la música, ya transmitimos la idea al grupo. Generalmente edito. Le muestro a Lore, no, esa parte está muy lenta, le hace falta más fuerza Mal. acá. Sí. No- O sea, No es discusión. sino que aportamos entre los dos. Ah, sí, me parecía que le faltaba algo acá. Vaya la edición, qué sé yo. Cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4. Como cuadro 10, más o menos, nos sale un producto que nos deja convencido a los dos. Pues voy grabando, voy haciendo distintas ediciones y luego voy poniendo. Y en este transitar, cuando se ponen a producir, ¿reconocen hoy ya, después de tantos años de experiencia, que cada uno puede ser mejor en una cosa u otra? ¿O comparten lo mismo No, siempre? Siempre. Porque por ahí viste que uno tiene más habilidad que el otro en esto, en lo otro. Siempre lo hacemos en tándem y siempre, si falta uno, es como que no anda la cuestión. Es decir, que yo puedo editar todo lo que sea, pero si no tengo la mirada de Lore en este caso, no. Claro, no me sentiría seguro. Es muy compenetrado nuestro trabajo y sobre todo también a la hora de transmitirlo a los chicos. O por allí, bueno, me dice, me falta un tema, y yo digo, bueno, ¿de qué? ¿Qué parte? Bueno, a ver, y bueno, capaz que yo justo tenía que ir a trabajar y pumba, puse la radio y todo y digo, ¡ay, sí, ese es el tema que nos falta! Entonces, Tuca llegaba a la escuela y estacionaba y en esos 2 segundos ya le compartía el enlace del tema y bueno, cuando llegaba ya había algo avanzado. Pero siempre es un trabajo en conjunto, se decide en conjunto, qué parte sí, qué parte no. Yo le digo, sí, no se entiendo, no sé, ¿qué quieres decir con esto? A ver si... Pero generalmente pasa en esto, ¿no? De escuchar el primer proyecto y yo digo, bueno, yo conozco la historia, ya sé lo que queremos contar, entonces, ¿cómo está compaginada la música? ¿Cómo está el efecto de sonido? No, ese efecto de sonido es muy infantil, es horrible, no, para la temática no. ¿Entendés? Todas esas cuestiones vamos cuidando también. O si un efecto de sonido que es muy cortito y repetidas tantas veces, viste, muchas veces como que satura. Entonces, esto de incorporarle un silencio, darle un tiempo, darle un espacio, fíjate si lo podés dilatar más. Él es siempre, lo que sí tenemos definido con Facu, él siempre se dedicó a lo macro, siempre a lo general, y yo estoy en lo micro. ¿Me querés explicar para Ponele, que entendamos el público a qué se refiere? Sí. Facu ve el todo y yo veo las partes. Ah, Detalle. mirá, El detalle. Entonces, Yo agarreo, me encargo de todo el paquete. Ahora viene Lore y dice, no, es la observadora, qué increíble, Sí. qué hermoso. un ¿Cómo trabajo funciona? sumamente fino y bueno, y a ver, cuando por ejemplo estamos en una coreografía, bueno, listo, sí, se pasó la coreografía, ya está. Bueno, ya tienen la coreografía, ya tienen los pasos, bueno, ahora van a tener clase con la profe Lore. Y era el momento de sufrir, porque si no tenían todos la manito derecha estirada a la altura de los hombros, no. Y se vuelve para atrás y se vuelve para atrás y tiene que salir y tiene que salir. O sea, y es ese nivel de exigencia, ¿no? Y te doy un ejemplo, bueno, pero a ver, obviamente que uno va adaptando también esa exigencia a las habilidades de los cuerpos de cada uno de sus bailarines. Entonces uno va buscando también la comodidad y va viendo, y también hay que cuidar el tema del vestuario, ¿no? Tienen bien desarrollada igual esa idea. La Bueno. experiencia creo que es lo que más le suma a ustedes en este caso. totalmente. Sí. ¿Sabés qué, Lore? Hace un momento mencionaste que se lo han pasado en este camino enseñando.
A mí lo que me llama mucho la atención de los grupos grandes, y sobre todo de Somos Danza, cuando los veo, cuando los miro, en el después de escena, ¿no? Es el compañerismo, esa parte humana, ¿viste? Que tienen entre ellos. ¿Cómo hicieron ustedes para un grupo tan grande Y bueno, el trabajo... se mantenga esa parte humana? Porque aparte de, vos hablaste de producción, hablaste de crear cuadros, hablaste de prepararte para enfrentar esto, el pero trabajo nuestro, la parte humana es la más difícil. El trabajo nuestro se basa en un 50% en lo que es la parte artística y en otro 50% en la parte humana. O sea, Lo nuestro es netamente comunitario. son los dos tienen el mismo peso. Entonces, nosotros venimos siempre porque nos dio un resultado espléndido de trabajar con niños, con criaturas en las escuelas primarias, después en otros ballets. Por ejemplo, lo más mínimo, venir, saludar con un beso y un abrazo, preguntarte cómo estás, mirarte a la cara, preguntarte cómo estás. Entonces, a partir de ahí viene todo el resto del trabajo. Y eso hay que ir replicándolo de compañero a compañero. Entonces nosotros siempre no nos vamos hasta que no nos despedimos con un beso y un abrazo. Participé en algunos de los ensayos del año pasado, que fui a ver si me animaba o no me animaba, y recuerdo mucho cuando ustedes, sobre todo vos, que te quedaste afuera un rato antes de entrar, como observándolo. Yo no entendía qué hacía, ¿viste? Y hoy que decís que mirás como público, también como espectador, además de referente o maestro, hoy lo puedo llegar a entender. Pero no entendía por qué se había quedado observando afuera, y estuvo un buen rato observando, ¿viste? Y yo decía, ¿qué? No sé, estarán haciendo algo mal, decía yo entre mí, ¿viste? Y después en el ensayo de los niños, de los chiquititos, que inclusive la llevó a mi hija para ver si se enganchaba con el folclore, me llamó mucho la atención la relación de Lucas y ellos, y del contarle, rendí bien la materia, me saqué un 10, hoy me fue bien en la escuela. Claro, de eso se ¿Viste? trata, Como esa necesidad de Es que mostrarle al es así. profe que... Es así, es un trabajo social, porque vos no podés estar bien con una persona o exigirlo, decirle que baile bonito o que ponga una sonrisa y demás, cuando esa persona viene con una carga emocional muy grande. Está bien, y nosotros muchas veces lo hemos dicho, y nos ha pasado que hemos llegado a casa completamente descargados, pero nosotros cada vez que teníamos que ir a dar clases nos energizábamos y nos preparábamos para lo que fuere. Porque así como viene un niño a contarte su alegría porque le fue bien, o porque era su cumpleaños, o porque llegó, o porque nació su hermanito, o porque su mamá lo llevó a pasear y a tomar un helado, esas cuestiones que son mínimas para uno que es adulto, para ese niño es sumamente importante. Entonces, el tiempo de la escucha implica un tiempo de respeto, porque es una escucha a conciencia. Y uno va siguiendo todo eso. Por ejemplo, que venga un adolescente y te digo, estoy re nerviosa porque no me queda lo que tengo que estudiar, lo que tengo que presentar, que estoy re nerviosa y tengo que sacar la materia porque el año que viene me quiero ir a estudiar. Entonces, bueno, ¿en qué necesitas ayuda? ¿Querés que te resuma? ¿Querés que te escuche? ¿Querés que esto? ¿Querés que lo otro? La escucha para vos es como validar la emoción de ese niño, de ese adolescente. ¿Sentís que cuando escuchás validás esa emoción? No sé si es la emoción, es validar a la persona, es respetar a la persona, porque tiene algo importante para decirte, que quizás para vos no lo es, pero para esa persona sí lo es. Y cuando te lo está transmitiendo, se tiene que convertir en importante para vos también, porque necesita tu acompañamiento. Por algo te lo comenta, por algo te lo cuenta, sos un referente para esa persona o para ese niño. Me emocionaste. Es que es así, tía, porque por algo nosotros, o sea, siempre en la figura del líder la hemos cuidado muchísimo. Y también siempre fuimos partidarios de que, lógicamente, somos seres sociales y estamos atravesados por conflictos. Nuestra vida está atravesada por conflictos y por contratiempos. Entonces, es importante que esos conflictos que surjan, hablarlos con las personas con las que vos te sentís conflictuado. O ya sea dentro del ballet o fuera del ballet, ¿no? Es importante que cada cual afronte esos conflictos, porque una de las cosas que tiene que mantener sólido es el amor. El amor y el respeto por sobre todas las cosas. Para nosotros esos son dos pilares fundamentales, porque donde hay amor y vos querés y respetás a esa persona, los vínculos son maravillosos. A ver, ¿algún día pueden chocar los planetas? Sí, obvio, como todo. Pero todos tenemos que estar bien emocionalmente para que el producto sea el amor. Sí, igualmente, ¿no? Hubo una chica que cuando yo pasaba a grabarles me dijo que
Le dije, definí Somos Danza, mi lugar seguro, me dijo. No lo voy a nombrar porque seguramente ustedes conocen la historia, pero hoy que decís eso, yo siento que hay muchos chicos que desde su hogar a veces no son escuchados, ¿viste? O no le validan, no sé, se sienten mal y bueno, ya se te va a pasar, agarra el teléfono o salí a jugar o no. Y que hagan eso desde ese lugar, yo creo que también ahí tiene mucho que ver el hecho de poder continuar, de seguir, de tener esa emoción de decir, che, voy y sigo y soy constante para aprender también la danza, que no es fácil. Totalmente. Los proyectos culturales yo creo que sanan heridas. Y hace un ratito te dije que me emocionaste porque de alguna manera lo que dijiste me transporta a esa niña que quizás no fue escuchada. Viste, que lo hagan con los chicos para mí es muy importante, yo de hecho lo hago hoy. ¿Qué heridas sanan ustedes? ¿Recuerdan alguna herida que hayan tenido en un momento difícil de sus vidas y que hayan tenido que bailar y sientan que sanó? Nosotros siempre hablamos de que somos privilegiados por la vida que nos tocó, porque en primera instancia estamos juntos. La verdad que no, de mi parte no. Con la danza sentís un montón de emociones, un montón, y curás todo. Lo que tenés que curar lo curás y lo que tenés que compartir lo compartís. La verdad que grandes golpes no hemos recibido, gracias a Dios, pero siempre nos mantuvimos juntos y es lo que por ahí nos ayuda a no sentirlo. Si bien tuvimos la muerte de algún familiar, que es lo más duro que te puede tocar, como estamos tan juntos y tan bien, no lo transportamos a la danza. Increíble lo que decís. De hecho, mucha fortaleza igual en eso, bueno, en esas palabras, sí. Muchas veces, o sea, lógicamente, la más, no sé si la más afectada, porque bueno, cada cual procesa los duelos de la manera en que lo crea conveniente o no. Pero bueno, no sé si conveniente o no, pero de la forma en que lo siente. El tema es que muchas veces yo no me sentía. Me acuerdo de Intensamente, de la película, y justamente el personaje Tristeza. Entonces, en esos momentos en el que el duelo se vuelve más desgarrador, porque viste que es como una montaña rusa, ¿no? Por momentos estás bien, por momentos sentís como que vas cayendo y por momentos no tenés ganas de nada, porque te agarra la depre mal y empezás a recordar todo, bueno, y ya no te sentís con esas fuerzas como para poder sostener a otro. Entonces es guardarse, es reinventarse, es curarse uno, porque muchas veces la soledad está mal vista y a veces esa soledad es necesaria para sanar. ¿Sentís que estando en pareja y con tantos años de estar y acompañar a Facu, tuviste momentos de querer tener tu soledad pese a estar con él? Es que los tengo, mis momentos de soledad, como él también los tiene, porque por más que nosotros estemos en pareja, somos seres humanos. Entonces, cada cual, si necesita su espacio, lo tiene. De hecho, allí donde estamos viviendo ahora, cada cual tiene sus actividades recreativas y tiene su grupo de amigos y demás. ¿Compartimos momentos? Sí, los compartimos con los dos grupos y demás. O sea, yo asisto a los encuentros de él o él asiste a los encuentros míos, pero cuando se trata de estar solo, o sea, no es una cuestión de que estamos juntos y que vamos juntos para todos lados. Él puede estar lejos, pero yo sé que estamos juntos, igual. Por eso son enormes. Por eso son enormes los dos como profesionales, como personas, porque bueno, gracias. Realmente es importante que lo digan, porque hoy en día con la sociedad que tenemos y la cultura que tenemos de esas relaciones sin nombre, si estamos, si no estamos, no estamos. Sí, o bueno, la dependencia, ¿viste? Lo que nosotros entendemos que hay entre nosotros es un amor eterno, porque no sé, nos sentimos eternamente novios, es así. Nosotros estamos casados legalmente, pero nos sentimos eternamente novios. De hecho, cuando éramos peques, decíamos, bueno, en el 2002 nos vamos a casar, en el 2004 vamos a tener el primer hijo y le vamos a poner Juan Cruz, y en el 2006 vamos a tener a Alondra Elizabeth. Llegó el 2002, ¿vos te querés casar? ¿Vos qué? No, bueno, seguimos. Llegó el 2004. Bueno, no estamos casados, ¿qué hacemos? No,
No, ¿vos querés ser papá? No, bueno, listo, seguimos. Nos casamos en el 2007 y mi papá y mi mamá y mis hermanos, ¿cuándo nos van a dar un crío? ¿Vos querés ser papá? No, ¿vos querés ser mamá? Bueno, ¿vos lo querés criar? Sí, yo lo tengo, vos lo criás. Con todo el laburo que nosotros teníamos, entendíamos que tener un hijo era una gran responsabilidad. Entonces fue una decisión de vida decir, no queremos tener hijos, tenemos gatitos que son hermosos y son súper independientes y son súper mimosos y además te energizan, ¿viste? Cuando vos estás bajón, los gatitos también te energizan. Bueno, no digo que un hijo no te energice, ¿no? Porque el amor todo lo puede. Pero bueno, volviendo al tema, desde ese punto de vista nosotros entendemos que somos dos personas, tenemos una vida, un camino conformado, pero cuando cada cual necesita su momento de soledad, para transitar ciertas cuestiones, para vivirlas, para llorar en silencio o simplemente para disfrutar de recuerdos o lo que fuera, esos momentos tienen que estar. Y son muy necesarios no solamente los momentos de soledad entre nosotros como pareja, sino también los momentos de soledad con las personas con las que compartimos, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, sí, porque estoy acá, estoy allá, todo el tiempo rodeado de gente, pero también es muy desgastante trabajar con personas. Sí. Y esto que yo te decía, que nosotros siempre tenemos que estar revitalizados, que tenemos que estar con buenas energías, porque lógicamente somos líderes y somos sostén. Y nosotros, nuestro trabajo lo tomamos así. Si el resto no nos considera de esa forma, bueno, pero nosotros nos consideramos de esa forma, con ese rol. Si no somos eso para el otro, no nos va a buscar. Simplemente nos va a tener como profes, nada más. Pero bueno, te puedo garantizar de que todos siempre tienen algo para contar, para transmitir. Ya sea bueno, triste o algún recuerdo, alguna cosa que dijimos, alguna cosa que vieron. Siempre hay algo. Por eso la escucha es muy importante y es muy importante también la convivencia dentro del grupo.